Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los números también hablan. Los números también hablan es presentado por Galicia Eminent. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los números también hablan, el podcast de economía y negocios de La Nación. Arrancamos hoy la segunda temporada de este espacio en el que continuaremos hablando de economía, de negocios y de finanzas, como lo venimos haciendo, como lo hicimos durante los 10 capítulos de la temporada anterior. Pero no solo a nivel macro, sino siempre bajado a tu economía personal, a tus hábitos de ahorro y a tus hábitos de consumo. Y justamente de consumo queremos hablar hoy. Como te contamos varias veces, la pandemia cambió nuestra forma de consumir. Cambió la manera de consumir de todos los argentinos. Y uno de los conceptos de la nueva normalidad de esta manera de consumir es el de cercanía. Ya te lo fuimos contando en otros episodios. El autoservicio de la vuelta, el de la esquina, cobró relevancia nuevamente, sobre todo por sobre las grandes superficies. Y por esta tendencia, que te llevó de nuevo al almacén, que te llevó de nuevo al mercadito, también te llevó al autoservicio chino, que muchas veces tiene nombre propio. El local tiene un nombre, pero casi siempre es conocido como el chino del barrio, el chino de enfrente o el chino de la vuelta. Y esto, lejos de ser discriminatorio o xenofóbico como muchas veces se puede creer, es justamente todo lo contrario. Es una identidad propia, una forma de ser, una forma de comerciar, una forma de vender, que fueron logrando estos tipos de establecimientos a lo largo del tiempo y que les da características comunes, casi como si fueran parte de una misma cadena, casi como si fueran sucursales de una misma empresa, de una misma marca. Y esta identidad es tan fuerte que tienen estos autoservicios chinos, como te venía diciendo, genera también preguntas entre los consumidores. Genera mitos que a veces se verifican en la realidad, pero muchas otras veces no. Y justamente para hablar de esto nos acompaña hoy Alfredo Sainz, el periodista que quizá más sabe de consumo en la Argentina, pero específicamente estudió el fenómeno de los supermercados chinos y hasta escribió un libro sobre el tema. Alfredo, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Nacho? ¿Escribiste un libro sobre el tema? Sí, escribí un libro donde hablaba bastante de los chinos, que se llama Negocios Exitosos Argentinos, y me parecía que estaba bueno eso de contar que los chinos, ponerlo con el título argentino, porque también viven acá, trabajan acá, y es un modelo propio realmente que desarrollaron los comerciantes chinos en la Argentina. Existe el concepto del chino que vos decías, me parecía muy interesante. Es un negocio con características. Uno vas a un chino en Barrio Norte, en Vicente López, en Isidro Casanova o en Gleu, y le vas a encontrar muchos puntos en contacto, hasta la misma disposición, el sistema de cajas, dónde encontrar las bebidas. Uno te sentís en casa comprando en un chino. Tienen como una identidad propia, como decías. Exacto, sí, y eso me parece que uno medio lo automatiza como consumidor, pero vos sabés que al chino sabés qué vas a encontrar y qué no. Sabés que vas a encontrar, vamos a hablar un poco de vinos en oferta, sabes que vas a encontrar la cerveza fría, que vas a encontrar variedades de cerveza, sabes que no vas a encontrar también, viste, digamos, sabes que los frescos no lo va a vender el chino directamente, que muchos no tienen carnicería, y hasta hay una disposición, un layout del local que muchas veces es compartido, por más que no tenga nada que ver con una propiedad de relación de dueño, pero el modelo se copia, se replica y funciona. Y para terminar esta pequeña radiografía introductoria, en el país funcionan más o menos 8.000 autoservicios chinos. Sí, más o menos, menos de 10.000, te dice entre 7 y 10.000, no hay nadie que los tenga bien mensurados. En algún momento Nielsen los estaba relevando, después me parece que no lo está haciendo, porque la verdad están fuera de foco. Porque es algo muy interesante, me parece, de los chinos, que los chinos se tienen una capilaridad muy grande y que atraviesa todas las clases sociales, con lo cual es medio difícil muchas veces relevarlo, incluso en lugares donde las grandes consultoras no entran a medir. Te quiero decir hechos concretos. Encontrás chinos en Fuerte Apache, encontrás chinos en Ciudad Oculta,
encontrás chinos en la Villa 31, en el barrio 31, en la 1, 11, 14, en todos lados. En Buenos Aires encontrás chinos y cada vez más en el interior también. Y para también ponerle un número, al menos antes de la pandemia, en Capital y Gran Buenos Aires, AMBA, como puso de moda la pandemia, estos comercios controlaban generalmente cerca de, en su conjunto, no todos juntos, cerca del 20% de las ventas de alimentos, bebidas y productos de la canasta básica. Sí, más o menos. Te digo, estos son números igual previos un poquito a la crisis, creo que después a la cuarentena. Su participación descendió un poco porque están ganando las grandes cadenas de supermercados, pero para que tengas una idea, más o menos, como decirte, en el AMBA, donde los supermercados son más fuertes, casi el 50%, 40 y pico por ciento manejan las grandes cadenas de supermercados. Los chinos tenían un 20%, era el segundo gran jugador como sector. Creo que eso igual descendió un poquito con la cuarentena, porque vamos a ver un poquito, están golpeados en este momento por la pandemia. Y metámonos ya de lleno en los mitos y realidades de los supermercados chinos. Te digo el primero. Sí. Todos los autoservicios chinos pertenecen a pocos dueños. Sí, eso es algo que uno dice, no, que son todos los mismos dueños. No es así. Lo que tienen son negocios familiares. La mayoría de los chinos tienen un negocio que es una unidad familiar que lo opera. Lo que sí existe, y esto no es un invento chino, no fue una invención, desarrollo chino, sino una copia de acá que se adaptaron, porque los chinos toman mucho de las culturas locales donde van a participar. Se maneja un sistema de puntos. El sistema de puntos es un sistema que trajeron los inmigrantes gallegos en el siglo XX, cuando la gran inmigración gallega, que empezaron a abrir bares, el típico bar de gallegos, bares, café, y entre gente que eran del mismo pueblo, de la misma ciudad, y capaz que tenían un bar separado por pocas cuadras uno del otro. Para no matarse, lo que hicieron los gallegos era compartir la propiedad. Este es mi local. Vos, Nacho, tenés un bar al lado a 5 cuadras de casa. No somos competidores, pero también seamos socios. Entonces yo te doy 10 puntos o 15 puntos del mío y vos me das 15 puntos del tuyo. Y a su vez vos tenés a tu primo que tiene otro a 3 cuadras, entonces también él me da puntos del otro y todos... Yo manejo un negocio. Se arma como una sociedad cruzada, digamos. Exacto, sí, para que no interese. Ese modelo hoy por hoy se replica casi todos los bares que son. Hay como 2 grandes grupos de españoles, descendientes de gallegos, que manejan un montón de bares y pizzerías de Buenos Aires que la manejan con este sistema. Es el grupo Ríos, que es un grupo, y otro el grupo Aragón. Manejan un montón de bares y restaurantes de Buenos Aires y pizzerías. Los chinos lo replicaron acá con ese modelo y dijeron, che, esto funciona, lo vamos a empezar a utilizar. Entonces vos estás comprando en un chino y ellos saben que no da el espacio para que tener a 3 cuadras otro. Y dice, bueno, entonces para no matarnos, compartimos la sociedad, yo te doy unos puntos, vos me das unos puntos, y entre ese hay un entramado familiar muy grande y de cruza de sociedades. La sensación de este mito también surge justamente por lo que comentábamos al principio en la introducción, que es por eso que tienen tan en común que parecen hasta locales, hasta sedes de una misma cadena. Exacto, pero no son cadenas, sino que se replican cosas y en algunos casos comparten sociedades. Hay un dato, te digo, que es la mayoría... ¿Cuántos chinos hay en Buenos Aires? También en la Argentina es medio difícil de determinar. En el mejor momento llegó a haber 100.000. Yo creo que ahora debe haber un poco menos. De esos 100.000 que llegó a haber, más del 80% venían de una sola provincia, que se llama Fujian, que es una provincia que está enfrente a la isla de Taiwán. Con lo cual son todos paisanos, son todos del mismo... Coterráneos en su origen, exacto, digamos. Todos tienen mucho contacto. Entonces, entre ellos, acá hay varias asociaciones de supermercados chinos, pero lo más fuerte, los que manejan, los que pisan fuerte, son los que son de Fujian, y la asociación de propietarios chinos de Fujian es la más fuerte y son los que realmente tienen el poder. Al punto que, y ahora después nos vamos a meter más a fondo en eso, que allá en Fujian, en China, se habla de la Argentina. Sí, exacto. Digo, es un caso interesante. Digo, Fujian es una ciudad muy grande y una provincia. Fujian es la capital. Grande para términos argentinos, chico para términos chinos. Es en el sur de China, de donde vienen muchos inmigrantes que están acá en la Argentina. Allá en Fujian, Argentina es un tema. A diferencia, en China uno va y Argentina es un país muy lejos y que irrelevante en términos económicos. Te conocen más que nada por Maradona, Messi, el fútbol. Pero en Fujian
Sí pasa, es un tema político. Argentina, las noticias de Argentina interesan porque hay muchos chinos viviendo de Fujian, viviendo en Buenos Aires, y muchos chinos que se vinieron a venir a Argentina, después pasan un tiempo en Fujian o tienen algo muy común. Están viviendo acá los padres, mandan a los hijos para que se eduquen en China, en Fujian, van al colegio, el primario en Fujian, la secundaria en Buenos Aires. Hay un intercambio Interesa lo que pasa, entonces. Interesa lo que pasa. Y cuando hay un conflicto, hace poco hubo un conflicto, una empresa, los chinos empezaron a hacer boicot a una empresa acá en la Argentina. Esa noticia replicó en la Argentina porque primero pegó en China fue una noticia de que había un conflicto para los diarios chinos. Una noticia de abastecimiento de una alimenticia en los supermercados chinos argentinos salió primero en los diarios chinos de Fujian. Exacto, y acá lo tomamos, en La Nación lo tomamos porque estábamos atentos, nuestro informante Pirincho de Fujian nos pasó el dato. Segundo mito tiene que ver un poco con el primero. Los chinos tienen buenos precios porque compran todos juntos. Sí, y eso te digo, tiene bastante de verdad. No son de mismos dueños, pero sí se juntan pools de compra. ¿Qué es eso? Digamos, ir a los chinos a juntarse, basado por esta idea del sistema de puntos, de ir a negociar todos juntos. El conflicto que estábamos diciendo de eso fue con una empresa de alimentos argentina con la cual se enfrentaron. Bueno, eso corrió muy bien. Esas ideas de boicots que en la Argentina nunca funciona comerciantes, en los chinos más o menos son bastante más homogéneos para la hora de negociar, y como te dicen, che, no, si vos me estás cobrando un precio que no me gusta, todos juntos dejamos de comprarlo, también tenés la otra parte diciendo, bueno, ¿a qué negociación podemos hacer si vamos todos por volumen? Hay algo de eso que funciona en esos pools de compras a la hora de negociar. Es la lógica de si vas mercadito por mercadito separado, tenés mucho menos presión. Exacto. Que yendo todos juntos. Y por esto de conocerse, por este sistema de puntos, por ese sistema de trabajar juntos, logran mejores precios. Sí, eso puede ser. Y eso es muy típico, ¿sabes con quién? Vamos a hablar un poco con el tema de las bodegas. Se hacen esa negociar y por eso muchas veces terminás encontrando... los que siguen los vinos en oferta de los chinos, terminás encontrando muchas veces las mismas marcas, eso, decir, che, bueno, no es casualidad que estén tal bodega en oferta en todos los chinos, es que hubo una negociación grande todos juntos con la bodega directamente. Acá se cae otro mito que dice que los chinos tienen los mejores precios en vinos porque trabajan con los piratas del asfalto. Sí. Claramente no, es un poco esto que contabas. Sí, mira, te digo, el negocio de los vinos y los chinos es un tema interesante, pero los chinos tienen un category management que se diría acá, es como le dirían en la industria, es como manejo de categorías, eso muy marcado, es muy, muy claro, diciendo cuáles son los drivers, los que tienen punto de atracción, las anclas para vender. Uno, claramente, el principal es el alcohol, digamos. El chino funciona básicamente como una licorería que te puede vender otros productos. Son muy buenos en tener cerveza fría todo el año. Es difícil encontrar un chino que no te encuentre la cerveza fría. Es un problema. Los que somos más viejos y que tomamos cerveza de chicos, a veces encontrabas, ibas al almacén de barrio y hacías una cerveza y tomarla no helada, digamos. Eso en verano costaba encontrar. El chino hace del culto por el frío del alcohol y de la cerveza un ahí principio. Es donde no te falla. No te falla. Sí. Sabés que vas a encontrar, siempre vas a encontrar un chino, que vas a encontrar cerveza, vas a encontrar variedad de cerveza. Lo que es el cigarrillo para el kiosco. Exacto, tradicional. Sí, como el kiosco se queda con unas de esas marcas emblemáticas, las que más salen, que no había, un buen kiosco no se puede quedar sin la marca líder de cigarrillos. El chino te expulsa de la colectividad si no tiene cerveza. Y en el tema de los vinos, ¿cómo juegan con el recargo, la ganancia? Bueno, digo, ahí eso, también hay una estrategia. Y la otra cosa es tener muy buenos precios en vino. ¿Qué es lo que hacen? Primero le cargan menos al producto. ¿Qué significa eso? Todo el margen del chino, que el vino... El margen del vino es muy alto. Por lo general, lo que te piden las bodegas que negocian con el canal, ya sea el supermercado o el restaurante, es un margen que puede ser 80 al 100%. Es decir, el vino que... O sea, hasta duplica el valor, digamos. Exacto. Un supermercado lo compra a 2 pesos, lo vende a 4. El chino le aplica el mismo margen que le aplica al arroz, a un paquete de yerba, a unas galletitas. 20, 30 puntos. Es decir, lo que compra a 10 pesos lo vende a 13. Eso es la primera razón que... Y vos dicen, prefiero ganar poco con el vino. Eso le generó unos enfrentamientos a la bodega. Dicen, como los kioscos otra vez que no ganan. Exacto. Con el cigarrillo. Que generar tráfico. El vino que te genera
generas tráfico. Para los chinos el vino y la leche son los dos productos que generan el tráfico diario, que la gente vaya a comprar, el alcohol y la leche. Eso por un lado, digamos. La primera razón es que tienen muy buenos márgenes, para el consumidor, digamos, reducidos márgenes para ellos. La segunda es que compran todos juntos, eso, van a negociar cash, digamos, el chino es muy pagando culata de camión, me bajás la caja, lo encontrás, es la típica imagen, uno que vive en cualquier barrio, que ves el momento del chino parado en la vereda, viendo cómo le bajan las cajas de lo que sea, y estar viendo, contando todo eso, desconfiado, y te paga en el momento. Y en efectivo. En efectivo. Con eso consigue un descuento grande, pero es una gran forma de hacer caja. Para las bodegas, en un momento estás apretado financieramente, y dice, anda el chino, movete con estos grandes dealers de vinos, que son compradores mayoristas especializados en vinos. Uno que el más famoso de todos estos mayoristas de vinos que compran vino es el actual ministro de Turismo, Matías Lamens. Tenía una empresa de mayorista distribuidora de vinos con un foco puesto especialmente en supermercados chinos. Y la tercera razón que tienen los chinos para tener precio barato es lo que le dicen en la industria, le llaman el revoleo, que es una palabra que me gusta. ¿Qué es el revoleo? El revoleo es como un manejo que hay, que es nada ilegal, primero aclaremos. Vos tenés un restaurante, estás poniendo un restaurante, tenés un restaurante bueno, negociás con varias bodegas que te manden vino muy barato para entrar en la carta, o que te lo bonifiquen de entrada, todo recibís un flujo de vino, como hay un montón de bodegas, hay más de 1000 bodegas en 1000 etiquetas de vino en la Argentina. Tenés un mercado súper atomizado, tenés mucha competencia, y por entrar a restaurantes o a boliche de la noche hay una negociación muy fuerte donde se pone el restaurante o el boliche de la noche. Cuando se podía funcionar se ponían fuerte. Ese producto que recibe el restaurante muchas veces no lo termina vendiendo directamente, sino lo revolea, lo comercializa vía los supermercados chinos, vía distribuidores chinos, vía dealers de chinos. Por el alto costo que tenga que volver a stock, digamos. Exacto. Entonces es un mundo que es un revoleo, un producto que originalmente iba a un restaurante, que termina siendo comercializado en un chino en la otra punta de la ciudad. Y ahí lo consigue a buen precio. Exacto. Ese es el revoleo, es la base, es principalmente, más que el margen, más que la compra en común, el revoleo es lo que explica el buen negocio. Y sobre todo lo de pagar al contado en estas épocas donde un cheque a 60, 90 o 120 días también es un problema, ¿no? Sí, primero te digo, ya con la inflación, y segundo, que tenga fondo, que se cheque en su momento, o si no, porque vos lo vas a descontar. El descuento de cheque te matan. El descuento de cheque es anticipado. Yo tengo un cheque de una empresa X, por más buena que sea, a 120 días. Argentina, incertidumbre, lo querés liquidar antes. Claro, te cobran la inflación, te cobran el temor a la incertidumbre, te cobran la falta de opción, todo eso te lo van descontando. Alfredo, otro mito que un poco mencionaste, pero que se fue cayendo ante la evidencia en los últimos años, es que los autoservicios chinos solo funcionaban en barrios humildes. Sí, bueno, eso es una idea, te digo, sí, falso. Digo, de entrada puede haber funcionado el gran auge de los supermercados chinos. Comienza en la década del 90 Argentina, y de entrada había cierto reparo, decir, no, gente, si yo no voy a comprar en un supermercado chino, no había ciertas mezclas de xenofobia, ignorancia, desconocimiento, darle un poquito de todo, pero eso se rompió, digamos. El chino funciona en todos lados, incluso tenés chinos en zonas más acomodadas, que tenés como chinos más de lujo, que puedes encontrar como por el supermercados mejor ubicados, más lindos, mejor presentados, un poquito los jumbo del negocio de supermercado chino. Hiciste hace poco, ya no sé, que en esta pandemia hace cuánto fue, lo pueden seguir Alfredo en Twitter con sus hilos, ahí hizo un ranking de los 10 supermercados chinos que más le gustaron. Sí, a mí me gustan los supermercados chinos, y encontrás algunas cosas lindas en toda la ciudad, pero bueno, también se van acomodando con su oferta, con una propuesta cada vez más cuidada o más supermercadista, digamos, interesante, de chinos con onda. La consultora Nielsen ahí investigó un poco, ¿no?, la penetración que tuvieron según los distintos sectores. Sí, eso me pareció interesante. Es un estudio de Nielsen que decía, como mostraba, que los supermercados chinos tienen la misma participación, o prácticamente lo mismo, en la compra en hogares de altos ingresos que en hogares de bajos ingresos.
O sea, en el segmento DE, que se considera el más bajo, tiene más o menos el mismo porcentaje de penetración que en lo que se conoce como ABC1. Claro, exacto. Digamos que ese es un mito, esa idea de que solamente los chinos funcionan en lugares pobres o bajos recursos. No es así. La gente le compra al chino, puede cambiar el ticket promedio, puede cambiar hasta la composición de ese ticket, pero al final van todos al chino. Ya, Alfredo, y volviendo un poco a lo del principio, ahí me quedó una duda en esto de que el sistema de puntos y de que no pertenecen al mismo dueño, pero sí hay una relación. Se habla también de un mito de que tienen una fuerte relación o con la embajada, sí, o con el mismo gobierno de su país de origen, que les devuelven el IVA. Sí, eso fue una campaña que hubo grande de cuando ingresaban, porque los chinos tenían muchas veces precios muy económicos y que decían que en realidad era la embajada que les volvía el IVA. Eso no es así, ya no hay nada de eso. Lo que sí muchas veces hubo y hay en todos lados es un comercio negro, digamos que el chino se come el IVA como se come el IVA el comerciante acá en Argentina. No, digamos, la evasión fiscal no la inventaron los chinos ni son los únicos. Y podrán ser casos puntuales, pero no es algo que se pueda tomar como seguro genérico. Eso. Ahora avanzó mucho la fiscalización de parte de la FIP sobre el canal, con lo cual hoy no creo que sea ni más alta ni más baja que el resto de los comercios. Lo que sí es verdad que tiene una relación interesante con la embajada de los chinos de ultramar, como se los considera esto, siguen siendo considerados chinos, ciudadanos chinos, y existe una preocupación de parte de la embajada. Me pasa, o sea, que cuando escribís algo de los supermercados chinos, alguien de la embajada te puede llamar, te contacto, decirte esto está bien, esto está mal. Existe sí una preocupación. Hay como una preocupación y un seguimiento de su gente. Preocupación y seguimiento a estos 100.000 ciudadanos chinos que viven en la Argentina. Tienen una relación corporativa con la embajada, seguro, con lo cual existe cierta preocupación. Temas puntuales que siguen. Uno, el tema de discriminación, obviamente, claro, eso que los cuidan. Y el tema de la mafia china, que también es otro tema que siempre latente. Uno cada tanto se entera aparece un chino acribillado, que la mafia china existe. Por suerte está muy... En todo el mundo. Sí, existe en todo el mundo y muy acotada a la comunidad, en el sentido, no es... Es raro el conflicto que se expanda más allá exacto de las puertas de la interna de la comunidad. ¿Cómo les está pegando la crisis? ¿Son una excepción? ¿Les cabe la general de la ley de supermercados y autoservicios? Los está golpeando mucho. Te digo, es algo, me empezó a asombrar eso en mi barrio, empezar a ver chinos cerrados, y hablando después con la gente de la colectividad, te dice, sí, se hablan centenares de cierres que hubo desde el inicio de la cuarentena. Por un lado es el tema de la pandemia, los chinos estaban muy preocupados, tienen todas familias allá en China, cuando fue lo de Wuhan, digamos, tenían mejor información incluso que nosotros. Se enteraron de primera mano y antes. Sí, antes había mucha preocupación, eso por un lado. El segundo que tenía, el tema de la inseguridad, les preocupa eso, están muy expuestos. Son de los primeros blancos. Sí, incluso uno lo ve, estos conflictos, los videos que han aparecido de casos de violencia, de robos con mucha violencia, en muchos casos fueron protagonizados por supermercados chinos, digamos, como víctimas de los robos. Y tercero, tampoco el modelo actual de precios máximos que impulsa el gobierno implementó en medio de la cuarentena, al principio de la cuarentena, una idea de un congelamiento de precios máximos, es decir, que los precios no se pueden retrotraer, no pueden aumentar más allá de lo que fue los precios que estaban fijados el 9 de marzo. ¿Qué pasó en los hechos? Que eso se está cumpliendo relativamente bien en los tuvo sus prórrogas y en esta última prórroga le dieron algún pequeño aumento por 3-4%, pero en teoría, y eso uno ve como consumidor, que vos ves que en los grandes cadenas de supermercados los precios se cumplen mucho más y existe el congelamiento, está mucho más tranquilo. No es así en el resto de los supermercados. Si es un gran fabricante que no le puede colar un aumento a Coto, a Carrefour, a Jumbo, porque son jugadores más grandes, y tiene espalda y te dice, no, yo no te convalido el aumento, en el supermercado chino o en el pequeño almacén de barrio se le hace muy difícil, porque el proveedor te dice, mira, ¿es este precio o no te compro, o no te vendo? Con lo cual, en este tiempo lo único que pasó fue un fenómeno de que la brecha de precios entre supermercados chinos y Coto aumentó. Coto, Carrefour históricamente son más baratos que el supermercado chino, pero esta brecha se fue creciendo más porque los chinos aumentaban mucho más que los grandes supermercados.
con lo cual tenés un trasvasamiento de clientes. Los chinos están perdiendo participación de mercado. Eso es un impacto sumado a Argentina, es un mercado cada vez más complicado, donde también es muy difícil hacer buena diferencia en dólares. Tenés como todo un tema de evaluación, el impacto, la ganancia que puedes tener en dólares cada vez es menor. Muchas veces los chinos giran divisas a su familia allá en China, con lo cual estamos viendo cierta caída de supermercados chinos. Aclarado esto se parece, como en otras tantas cosas, a lo que pasó en el 2001. Exactamente. Que los chinos fueron muy golpeados por los saqueos, el gran perdedor si vos ves la foto del 2001, la crisis de 2001, a los chinos los mató. De hecho, hay una imagen que todos recordamos, ¿no? Sí. Hay un famoso chino. El chino de Ciudadela. El de Ciudadela era, Sí. No recordaba de dónde. Sí, una imagen muy impactante, ese chino llorando, que todos los vecinos, lo decía mi vecino, me robaron, me saquearon todo. Una imagen muy impactante, incluso el mito urbano es que ese chino lo habían matado o que se había suicidado, tenía como todas historias. Otros decían que se había vuelto a China. Yo lo conocí al chino, tenía el de Ciudadela, lo siguió teniendo un tiempo, después se fue a Mar del Plata y después a Barrio Norte. Ahora no sé dónde lo perdí, pero hace unos años lo entrevisté, estaba en la calle La Prida, tenía un supermercado, ahí lo saquearon, se dio vuelta. Capacidad de resiliencia, le dirían total. hoy. Yo creo que digo, como si a los chinos hoy por la foto le va mal, sí, seguro, le está haciendo mal, pero creo que de esto van a salir fortalecidos. Le pasó algo así parecido en el 2001-2002, fue un sector más golpeado, y el gran crecimiento de los supermercados chinos es a partir de 2003 al 2007. Es el momento de auge del supermercadismo chino en la Argentina. Son los que primero reaccionan, la capacidad de resiliencia es altísima, la capacidad de adaptación. Vienen de la otra punta del mundo, no tienen ni idea del idioma y crearon un modelo comercial que funciona en Argentina. Te digo, hay que tener mucho respeto como emprendedores comerciales. Yo creo que esta la van a remontar de vuelta. Te lo contó Alfredo Sainz, periodista especializado en consumo y puntualmente en supermercadismo chino. Te contó de dónde vienen, te contó a dónde van, te contó cuáles mitos se verifican en la realidad y cuáles, por supuesto, son muy falsos. Alfredo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias a ustedes. Y a ustedes los espero en el próximo número, en la próxima edición de esta nueva temporada que empezó hoy, de Los Números También Hablan, el podcast de Economía y Negocios de La Nación. Muchas gracias. Esto fue Los Números También Hablan, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.